Saludos mis hermanos en Cristo, este es tu amigo y hermano Ricky Frontán, quien les saluda. Hoy vamos a tener un estudio que he titulado La Judeo-idolatría. A veces hablamos mucho de la idolatría de nuestros amigos católicos y es fácil acusarles y decir de las imágenes y todo, pero yo entiendo que dentro del pueblo evangélico también hay una gran idolatría, lo que es por la nación de Israel. O sea, vemos constantemente personas en las redes sociales, yo bendigo Israel, bendigo Jerusalén, apoyo Israel en medio de este conflicto que hay en la actualidad en la franja de Gaza. Vemos en las iglesias cristianas evangélicas banderas de Israel, algunas ya están llevando danzas hebreas, hablando, usando palabras hebreas, ya no llaman a Jesús Jesús, sino Yeshua y todo este tipo, ya no dicen Dios te bendiga, ni paz a vosotros, sino shalom. Todo este tipo de cosas y algunos, hasta el cuerno ese que utilizaban los judíos que tocaban, algunas vemos iglesias cristianas ya también con este tipo de cosas, ¿no? Y aquí la pregunta es si esto es bíblico. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ahora mismo en medio de este conflicto donde están muriendo muchos civiles a causa del ataque de los terroristas de Hamas, que hay que condenar ese ataque que fue en el año 23, el año pasado, en Israel, donde entró esta organización terrorista Hamas y masacraron varias personas y también secuestraron, creo que es por 1.200, 1.300 muertos que hubo, aunque después ya también se ha averiguado que también algunos de esos muertos fueron muertos por el mismo ejército de israelí, o sea que al disparar pues no distinguieron, ¿no? Y también murieron judíos, ¿no? Pero en medio de todo esto vemos personas que dicen yo apoyo a Israel, aun cuando es cierto que tienen todo el derecho a defenderse, pero también es cierto que ya los muertos civiles han pasado, palestinos han pasado los 35.000. Y esto no es que uno esté apoyando a los terroristas, porque es que es rápido, usted es antisemita o usted apoya a terroristas, si usted se atreve a criticar de cualquier manera lo que hace el ejército israelí, pero la realidad es que van ya por más de 35.000 muertos desde que invadieron la Franja de Gaza, más de 35.000 muertos civiles y la mitad de esos son niños, o sea, no todos los palestinos son terroristas. Y dicho sea de paso, dentro de los palestinos hay palestinos cristianos que sí son pueblo de Dios y que primero eran perseguidos por los terroristas de Hamas por su fe cristiana y ahora están siendo bombardeados, masacrados y expuestos al hambre por el ejército israelí. Y no veo ningún evangélico en las redes sociales diciendo yo oro por mis hermanos en Cristo que palestino. No, todo es Israel, Israel. Y como dije, esto raya ya la idolatría. Por eso el título es la judeo-idolatría dentro del pueblo evangélico. Y vamos a examinar estos a la luz de la escritura, porque ya veo mucho y les pido que se queden. Tal vez ya alguno dice, no, ese video no lo voy a ver. No, este es antisemita. No, no, mi hermano, ya dejemos de estar poniéndole etiqueta a cualquiera que no está de acuerdo en algo. Si se critica a la nación de Israel o el ejército de israelí, ya uno es antisemita. O sea, aquí mismo lo vemos en Estados Unidos, unos años atrás, el movimiento este de Black Lives Matter, hicieron y deshacieron como les dio la gana, con violencia, mataron mucha gente de la misma raza negra, quemaron, vandalizaron y la policía no hizo nada. Ah, no, porque tenían el derecho de manifestarse y de protestar. Sin embargo, ahora vemos estos jóvenes que están protestando no a favor de Hamas, simplemente en contra de la masacre que se está llevando de civiles en la Franja de Gaza. Y ahora vemos que, vemos aquí en las noticias cómo la policía aquí los está deteniendo con violencia y no se les permite manifestarse. ¿Por qué? O sea, estaba bien que lo hicieran los de Black Lives Matter, pero estos porque no se puede criticar en nada lo que tenga que ver con Israel. Dicho sea de paso, ahora el Congreso también está tratando de pasar una ley supuestamente antisemita
en la que ahora cualquier crítica a Israel, inclusive si se dice que los judíos fueron los responsables de la muerte de Cristo. Escuchen bien a todos los defensores de Israel. Esta ley, si pasa, inclusive partes del Nuevo Testamento se van a considerar antisemitas. Las partes que hablan en que obviamente fueron los judíos los responsables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y alguien dirá, sí, pero eso fue el plan de Dios. Sí, fue el plan de Dios. Pero la soberanía y los decretos de Dios no anulan la responsabilidad humana, como fue plan de Dios que Judas traicionara a Jesucristo. Sin embargo, Judas se fue al infierno. ¿Por qué? Porque Judas no obró por cumplir las profecías de Dios. Judas obró de acuerdo a su perverso corazón. Y eso es lo que Dios juzga, las acciones de acuerdo al corazón de las personas. Pues si esa ley la aprueban en el Senado y después la firma el presidente, pues básicamente partes del Nuevo Testamento se van a considerar antisemitas. Cualquier cosa que diga que los judíos fueron responsables por la muerte de Jesucristo. Pero vamos a ir a la Escritura, que es a lo que quiero entrar. La nación, el estado actual de Israel, ¿es pueblo de Dios según la Biblia? Bueno, pues para muchos evangélicos sí. Y quiero decir brevemente, antes de entrar a la Biblia, esta obsesión de muchos evangélicos con la nación de Israel no siempre ha sido así. Esto fue a partir del siglo XIX, cuando el señor John N. Nelson Darby, conocido como el padre del dispensacionalismo, surge con esta nueva enseñanza de que Dios tiene dos pueblos. Él mira alrededor y él dice, bueno, la iglesia es gentil. La iglesia es gentil, así que y Dios, hay muchas promesas en el Antiguo Testamento para la nación de Israel. Así que significa que esas profecías no se han cumplido, esas promesas no se han cumplido. Y Dios tiene aparte un plan para la nación de Israel, para los judíos y otro para la iglesia. Eso es una enseñanza que surge en el 1830, igual que la del rapto pretribulacional o rapto secreto. Anterior al siglo XIX, esto no se enseñaba. Siempre la iglesia había entendido que el verdadero Israel es la iglesia. Y esto desde los primeros siglos del cristianismo y aún como vamos a ver dentro del mismo Nuevo Testamento. A partir del siglo XIX después, Scofield en su Biblia de Anotaciones, que curiosamente fue financiada por judíos fueron los que financiaron la Biblia Scofield, es que explota este boom acerca de lo que es la obsesión de los evangélicos por la nación de Israel, por el pueblo judío. Ahora, quiero dejar claro, yo no soy antisemita, no soy antijudío, y sí oro por los judíos, como oro por los colombianos, como oro por personas de peruanos, de Estados Unidos, rusos, chinos, de cualquier país. O sea, como oramos por las personas de cualquier nación. Y tenemos que orar que vengan al conocimiento de Cristo. Pero vamos a ver por la Escritura, si la nación actual, que dicho sea de paso, la nación actual no es una teocracia, a la nación que Dios saca de Egipto y le promete la tierra prometida, la tierra de Canaán, era una teocracia, era un pueblo que tenía que vivir de acuerdo a las leyes de Dios. La nación actual de Israel no es una teocracia, es un gobierno secular como cualquier otro. Que hay religiosos, sí los hay, pero la nación como tal y el gobierno como tal no es un gobierno religioso, no es una teocracia. De hecho, en Israel se celebran paradas gays, las paradas de homosexuales. O sea, es una nación secular y gran parte de los judíos actuales, de los israelíes actuales, son seculares, son ateos. Y dicho sea de paso, los fundadores de la actual nación de Israel fueron judíos que vinieron de Europa, que eran judíos socialistas. O sea, es que a veces hablamos, ignoramos la historia y peor aún ignoramos la Biblia. Pero vamos a ver por la Escritura, lo que dice. En Éxodo capítulo 5, capítulo 19, versículos 5 y 6, vamos a ver que cuando Dios le ofrece la tierra de Israel y les dice que ellos van a ser un pueblo especial para él, vamos a ver que eso era una promesa del antiguo pacto y era condicional, estaba condicionada a la obediencia de Israel como nación. En Éxodo 19, versículo 5 dice, ahora pues,
si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ve ahí claramente la condición, vosotros seréis mi especial tesoro. Pero veamos lo que dice primero, si dieren oído a mi voz y si guardan el pacto. Todos sabemos que la nación de Israel fracasó como nación. Empezaron a comportarse como las naciones que Dios había sacado de esa tierra. Llegaron hasta a caer en la idolatría, llegaron a tal paganismo donde empezaron a sacrificar sus propios hijos pasándolos por el fuego. Eso está en el Antiguo Testamento, mis hermanos. No cumplieron, no guardaron el pacto. Dicho sea de paso, ese pacto era un pacto, el antiguo pacto era un pacto nacional. Era un pacto nacional, era un pacto a toda la nación de Israel, simplemente con ser descendiente de Abraham, de sangre, y con los varones que se circuncidaran, automáticamente eran parte de ese antiguo pacto, eran pueblo de Dios en ese sentido. ¿Ven? O sea, pero como nación estaban condicionados a la obediencia, dice, me seréis, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vea que eso estaba condicionado. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Como dije, sabemos todos que Israel como nación no guardó el pacto. No guardó el pacto. Fue el mismo Dios quien cumplió las amenazas que les había hecho si ellos no guardaban el pacto. Los sacó de la tierra de Israel. Usó a los asirios para sacar a Israel del norte y después a Judá por medio de el rey Nabucodonosor. Y fueron exiliados a Babilonia. Y aún después cuando regresan del exilio, la mayoría de los israelíes, la mayoría de los judíos no regresaron hasta el día de hoy. Siempre ha sido una minoría los que han estado lo que es en Jerusalén, en esa tierra. Y cuando regresan, ya no vuelven a como nación a estar establecidos, están bajo el dominio siempre de los extranjeros. O sea, cumpliendo la amenaza que Dios le había dado. Están bajo el dominio de los extranjeros. En tiempos de Jesús estaban claramente sometidos lo que era al gobierno romano. Ahora, venga conmigo a Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 9 al 10. El apóstol Pedro, judío, hablándole a una iglesia mayoritariamente gentil, mire lo que les dice, mas vosotros sois linaje escogido. Estas son las mismas palabras que el Señor usa para la nación de Israel en el antiguo pacto. Pero ahora en el nuevo pacto viene el Pedro y le dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, aquí vemos Pedro aplicándole a la iglesia del Nuevo Testamento lo mismo que se le aplicaba a la antigua nación de Israel, pero ahora bajo el nuevo pacto vemos Pedro que le aplica eso. ¿Y por qué? Vamos a Jeremías. Cuando vamos a Jeremías, después de la desobediencia de Israel como nación, Dios anuncia un nuevo pacto. Dios anuncia un nuevo pacto. Y eso lo vemos en Jeremías 31. Cuando vamos a Jeremías 31, por aquí lo tenemos, Jeremías 31, versículos del 31 en adelante. Vea bien lo que dice, prestemos atención, mis hermanos, es que nosotros lo que creemos tiene que estar basado en la Escritura, no en la tradición. Es que somos muy buenos a criticar, a llamar a otros idólatras, a llamar a otros que no, que se dejan llevar por la tradición, pero es que dentro del pueblo evangélico estamos iguales. Es increíble el analfabetismo bíblico que hay hoy en día dentro del pueblo cristiano.
Mira lo que dice aquí Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Oiga bien, ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vea que ese nuevo pacto dice que los partícipes de ese nuevo pacto Dios los va a transformar y va a escribir la ley de Dios en sus mentes y en sus corazones. Eso solamente es posible a través del nuevo nacimiento, de la regeneración. Así que, y más adelante dice, y entre esos partícipes del nuevo pacto dice, no enseñará más ninguno a su prójimo diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y aquí cuando habla de que todos me conocerán, bíblicamente hablando, no se refiere simplemente a conocer superficialmente, a decir yo conozco, yo sé quién es fulano, no, sino a una relación íntima. A una relación íntima. Por eso vemos en Mateo 7 que dice que muchos en el día del juicio le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No significa que él no sabía quiénes eran ellos, que no tenía idea de quiénes eran, no, se significa de que nunca nacieron de nuevo, que él no los conoció íntimamente. Y eso es lo que está diciendo aquí en Jeremías. Está diciendo que los partícipes del nuevo pacto, todos van a conocer a Dios íntimamente, van a ser regenerados porque la ley de Dios ya no va a estar escrita en tablas. O sea, ya no va a ser simplemente porque tú eres de descendencia física de Abraham, eres parto porque te circuncidaste, automáticamente eres parte del pacto de Dios, como era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto no es a través de la regeneración, del nuevo nacimiento, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora veamos cómo en Hebreos, el escritor de la epístola de los Hebreos aplica ese pacto prometido a Israel, como vimos, este pacto que fue prometido a Israel y con la casa de Judá. Vemos como ahora el escritor de Hebreos aplica ese pacto a la iglesia del Nuevo Testamento. Veamos. Hebreos 8, versículo 6 en adelante. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Jesucristo, cuanto es mediador, oiga bien, de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, y ahora vemos aquí como él cita literalmente el pacto prometido a Israel, el nuevo pacto prometido a Israel y a Judá. Versículo 8, porque repitiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Vea, la nación de Israel no permaneció. Por eso la necesidad de un nuevo pacto que no se pudiera quebrantar. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
Estos son palabras del Señor. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. O sea, aquí vemos la regeneración. Y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. O sea, de una manera íntima, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, mis hermanos, escuchen bien, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es increíble que todavía evangélicos, cristianos, pastores, maestros insisten en el viejo pacto. Y ni siquiera de hablar de los judaizantes modernos, estos ya son herejes, estos de raíces hebreas, que son nada más que, no son otra cosa que judaizantes modernos. O sea, veamos claramente, no estamos en el nuevo pacto, ese pacto que se le prometió a la nación de Israel y de Judá, aquí se le está aplicando a la iglesia del Nuevo Testamento. Vengan conmigo a Mateo 26. Vengamos a Mateo 26, versículos 26 y 28. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed ella a todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí vemos el nuevo pacto. Solamente por medio de la sangre de Cristo se puede ser partícipe del nuevo pacto. Solamente por medio de la sangre de Cristo es que se puede ser pueblo de Dios. Una nación que rechaza a Cristo, un gobierno que es un gobierno secular, que permite tales abominaciones como paradas de gays y todo este tipo de cosas. Señores, no es pueblo de Dios. Esto es el ABC del Evangelio. O sea, para ser pueblo de Dios tiene que ser por medio de la sangre de Cristo. Ya no estamos en el antiguo pacto. Es triste decirlo, montones de evangélicos que no han entendido esto, que no lo acaban de entender o no lo quieren entender. Mire lo que sigue diciendo, o sea, es el mismo Señor. Les quiero leer aquí un dato, aquí de Historia del Cristianismo, la obra completa por el historiador eclesiástico Justo L. González, se los recomiendo, tremendo. Pero mire lo que él dice aquí al comienzo de la iglesia, que era primaria, la iglesia era judía, la iglesia nace en Jerusalén, no en Roma, la iglesia nace en Jerusalén y estaba compuesto por judíos. Y vea lo que dice aquí el historiador Justo L. González. Los primeros cristianos no creían que pertenecían a una nueva religión. Ellos eran judíos y la principal diferencia que les separaba del resto del judaísmo era que creían que el Mesías había venido mientras que los demás judíos seguían aguardando su advenimiento. Su mensaje a los judíos no era por tanto que tenían que dejar de ser judíos, sino al contrario, que ahora que la edad mesiánica se había inaugurado, debían ser mejores judíos. De igual modo, la primera predicación a los gentiles no fue una invitación a aceptar una nueva religión recién creada, sino que fue la invitación a hacerse partícipe de las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. A los judíos se les invitaba a hacerse hijos de Abraham según la fe, porque no es según la carne, y eso lo vamos a ver en otros pasajes que explica Pablo en el Nuevo Testamento. No es según la sangre que tú eres un genuino descendiente de Abraham hablando espiritualmente en cuanto a sus promesas.
Dice, a los gentiles se les invitaba a hacerse hijos de Abraham según la fe, ya que no podían serlo según la carne. Y la razón por la que esta invitación fue posible era que desde tiempos de los profetas el judaísmo había creído que con el advenimiento del Mesías todas las naciones serían traídas a Sion. Tenemos que entender algo que John Nelson Darby, el padre del dispensacionalismo, obviamente no entendió. Él vio como promesas separadas a Israel y a la iglesia. Los primeros cristianos que eran judíos no lo vieron así. Ellos vieron las promesas como vimos la promesa hecha en Jeremías 31 y aplicada a la iglesia en Hebreos 8. Ellos la veían cumplida en el verdadero Israel de Dios, que eran ellos. Así es que lo veían los primeros cristianos que eran judíos. Los gentiles son invitados después a venir. Dicho sea de paso, el mayor privilegio, la exclusividad que tenía la nación de Israel era que solamente a ellos Dios se le había revelado de una manera especial, mientras había pasado por alto a la mayoría de los gentiles. Y vemos que solamente a la nación de Israel Dios le envía profetas, Dios le da su ley, Dios se les revela, Dios les da un cuidado especial. Pero a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo y el nuevo pacto, ya esa exclusividad Israel como nación la pierde. Y ahora las nuevas buenas del Evangelio es anunciada a todo el mundo, a todos los gentiles. No es que se forma ahora otra iglesia gentil, no es que de esa iglesia del nuevo pacto, compuesta primeramente por judíos, ahora los gentiles pasamos a ser parte. Eso es lo que vemos en toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Vengan conmigo a Romanos. Vamos a Romanos, donde el apóstol Pablo explica esto muy claramente. Romanos capítulo 2. Versículos 28 y 29. El apóstol Pablo dice, Romanos 2, versículos 28 y 29, el apóstol romano dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Cómo que no es judío? Si son de sangre, descendientes de Abraham, ¿cómo que no son judíos simplemente por tener la sangre? ¿Es a esto que se refiere? Claro, porque él está hablando del verdadero judío, el judío espiritual que pertenece al verdadero Israel, el Israel de Dios, como vamos a ver. Pero les leo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. O sea, la circuncisión del corazón se refiere a la regeneración, al nuevo nacimiento. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es a eso a lo que se refiere. Y dice que ese es el verdadero judío y ese es el verdadero que ha sido la circuncisión que vale, no la de la carne, sino la del corazón que es hecha por Dios mismo. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí mismito nos quedamos en Romanos y vamos al capítulo 9, versículos del 6 al 8, donde Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque muchos aquí de la iglesia de Roma pensaban, bueno, caramba, si los judíos son la nación escogida de Dios, ¿cómo es que la mayoría no entran en el nuevo pacto? ¿Cómo es que la mayoría rechazan a Cristo? ¿Cómo es posible? ¿Será que falló la promesa que Dios había hecho a la nación de Israel? ¿El nuevo pacto será que falló? ¿Por qué no se cumple? Y Pablo aclara eso. Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque, oiga bien, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mis hermanos, márquenlo en su Biblia, le estoy leyendo Romanos 9:6, pero qué más claro lo quieren. Mire lo que, ahora van a decir que el apóstol Pablo era antisemita, siendo él mismo judío. Mire lo que sigue diciendo. Miren, se lo leo otra vez. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, oiga bien,
son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No basta con ser descendiente de Abraham según la carne para ser pueblo de Dios, para ser hijo de Dios, para ser partícipe del nuevo pacto. No, en el nuevo pacto y para ser partícipe de todas esas promesas hechas en el Antiguo Testamento, tienen que haber sido circuncidados de corazón. Tienen que haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí mismito, si seguimos ahí vamos más adelante en el capítulo 10, les voy a leer versículos del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración, dice Pablo, a Dios por Israel, o sea, por Israel nacional, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a conocimiento, no conforme a lo establecido por Dios en Jesucristo. Y dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Oiga bien, a todo aquel que cree. La mayoría de los judíos siguen rechazando a Cristo. No se puede ser pueblo de Dios, no se puede ser partícipe de las promesas de Dios sin estar en Cristo. Es que parece mentira que esto haya que explicárselo a evangélicos. Yo sé que muchos de los que me ven lo saben, hay otros que tal vez no lo sabían y ahora se están enterando. Pero hay otros que sí lo sabían y aún así lo siguen negando, porque es más importante su tradición dispensacionalista que lo que dice la Escritura. Es más importante su tradición, lo que le enseñaron en su dominación, que lo que dice la Escritura. Y muy bueno señalar a otros, señalar a los católicos y decir, no, esta gente sigue en su tradición y ignoran la Biblia. Pero es que los evangélicos hacen lo mismo, peor. Y eso que se supone que tengan más conocimiento. Alguien dirá, no, pero es que Dios le dijo a Pablo que él no iba a rechazar a su pueblo. Vamos para allá. Venga conmigo a Romanos 11. Dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, refiriéndose a los israelitas? En ninguna manera. Hay muchos lo dejan, pero no siguen leyendo. Porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O sea, Pablo se pone como un ejemplo de que Dios no ha desechado a todos los judíos, porque es que nosotros somos bastante extremistas. Entonces hay quien dirá, bueno, pues todos los judíos están desechados, solamente gentiles. Y Pablo dice, no, de ninguna manera, Dios no los ha desechado. Dios no los ha desechado y se pone él como ejemplo, siendo un judío de la tribu de Benjamín, y ahora era partícipe del nuevo pacto, era parte de la iglesia, era parte del cuerpo de Cristo. Así que Pablo aquí en ninguna manera está enseñando que hay un plan para la nación de Israel o para los judíos fuera de Cristo o fuera de la iglesia. Cuando Pablo dice Dios no ha desechado a su pueblo, se pone él mismo como ejemplo de un judío de la tribu de Benjamín, partícipe del nuevo pacto y parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. En ninguna manera él está enseñando aquí que hay un plan separado para los israelitas, un plan separado para los judíos aparte de la iglesia. En ninguna parte lo está diciendo. Vengan conmigo a Gálatas. Vengan conmigo a Gálatas, mi hermano. O sea, yo quería hacer esto más corto, pero es que hay que ir a la Escritura, porque es que estos errores solamente con la Escritura se pueden combatir. En Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29. 3, 27 al 29. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28, presten atención. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero mis hermanos, ¿qué más claro lo queremos? ¿Qué más claro? Si lo está diciendo claramente ahí. No son los descendientes según la sangre, sino, y la promesa, no, pero es que las promesas se cumplen en Cristo y se cumplen en su iglesia. En su iglesia, mire, se los leo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. No somos linaje según la sangre, pero es el linaje espiritual, el linaje que viene por la fe. Abraham es el padre de la fe. Y entonces somos herederos según la promesa. ¿Qué promesa? Las promesas hechas a Abraham, las promesas hechas a la antigua nación de Israel, se cumplen en Cristo y en su iglesia. Somos partícipes de la promesa. Usted no tiene que buscar sus raíces hebreas, usted no tiene que hablar hebreo, usted no tiene que decir Joshua, usted no tiene nada. Usted simplemente por medio de la fe recibir a Cristo como Señor y Salvador. Usted es linaje de Abraham. Usted no tiene que estar tocando ese cuerno que tocaban en los judíos. Usted no tiene que estar haciendo danzas hebreas para adorarlo, agradar más al Señor. La adoración verdadera es en el diario vivir, en una vida de obediencia, de santidad. Mire, ahí mismito en Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 21 en adelante. Dice el apóstol Pablo: decidme los que queréis estar bajo la ley, que hay muchos hoy en día, especialmente los de raíces hebreas y los judaizantes modernos. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Oiga bien, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Vea. Los dos pactos, el cual da hijos, el uno proviene del monte Sinaí. Vea, aquí está comparando el de la esclava con la nación de Israel actual, los que están en Jerusalén. Dice, el cual, y esto es el apóstol Pablo, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Agar fue la que era sirvienta de Sara, y cuando Abraham veía que no tenía hijos, pues Sara le dijo: acuéstate con mi esclava, con Agar, para que ella tenga un hijo. Y entonces, de acuerdo a las costumbres, en verdad realmente pasaba a ser hijo de Sara. O sea, se adelantaron, trataron de hacer las cosas a su manera y las cosas salieron mal. Y esto es lo que está diciendo. Dice que Agaal representa el antiguo pacto, porque Agaal es el monte Sinaí en Arabia, y oiga bien, y corresponde a la Jerusalén actual, mis hermanos. Pues ésta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, refiriéndose a la iglesia, como Isaac, somos hijos de la promesa. No la nación de Israel, automáticamente, no. Y dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguida, el que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Porque recuerde que los primeros que empezaron a perseguir la iglesia fue los judíos. Es fácil hablar: no, esos padres de la iglesia eran antisemitas y odiaban a los judíos. Bueno, no está bien que odiaran a los judíos si es que realmente lo hacían. Alguno que otro lo habrá hecho, no en general. Pero recuerden que fueron los judíos los que primeramente mataron a nuestro Señor, y fueron los que empezaron a perseguir a la iglesia. La persecución comenzó por los judíos, no por los romanos. Esto es historia, mis hermanos. Ahora, más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava. Oiga bien, ¿a quién está llamando aquí a la esclava? A los hijos de Jerusalén actual.
Y dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así que es un disparate decir que Dios tiene dos pueblos, la nación de Israel y la iglesia, y que ambos van a heredar. Pablo está contradiciendo esto aquí. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, o sea, la iglesia. En Efesios, vengan conmigo Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 19. Efesios 2 del 11 al 19. Dice, por tanto, hablándole aquí el apóstol Pablo a una iglesia, la iglesia de Éfeso, una iglesia mayoritariamente gentil nuevamente, dice, por tanto, acordáis de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oiga bien, dice que estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ¿de qué ciudadanía de Israel se está refiriendo aquí? ¿Del Israel terrenal? Porque que yo sepa hasta el día de hoy, yo no soy ciudadano del Israel étnico, ni usted tampoco. O sea, entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Sigamos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, oiga bien, ambos pueblos, hizo uno derribando la pared intermedia de separación. No hay dos pueblos, no es Israel y la iglesia, no es promesas terrenales para Israel y espirituales para la iglesia, como ese disparate que repiten mucho. No, hay un solo pueblo en Cristo. Fuera de Cristo no se es pueblo de Dios. Por eso es que ya no vale ser judío gentil, sino estar en Cristo. En el mismo Romanos, que ahorita se me pasó leérselo, dice claramente el apóstol Pablo que si la descendencia según la carne de Abraham fuese como la arena del mar, citando al profeta Isaías, dice que tan solo un remanente será salvo y por gracia. Y ese remanente de judíos que se unen a la iglesia por medio de la fe en Cristo, son el verdadero Israel de Dios, junto a los gentiles. Esta es la clara enseñanza bíblica, mis hermanos. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. No son dos cuerpos, no son dos pueblos, un solo pueblo, un solo cuerpo, en Cristo. Seguimos. Matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, o sea, a nosotros los gentiles que estabais lejos, y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No hay un método de salvación para los judíos y otro para la iglesia. Es el mismo método por medio de Cristo, por medio de la regeneración, por medio de la fe en Jesucristo. Esto es el ABC del Evangelio, mis hermanos. Sigue diciendo, así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino, oiga bien, conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Somos conciudadanos ¿de qué? ¿De qué ciudadanía? ¿A qué ciudadanía se refiere? A la ciudadanía de Israel, la que él menciona en el versículo 3. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora somos conciudadanos con ese remanente judío que ha venido a Cristo y que sigue viniendo y seguirá viniendo a Cristo hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Somos ahora conciudadanos de ese Israel, el verdadero Israel de Dios. Ese es el verdadero Israel. Esto no tiene que ver con doctrina de reemplazo, ni con ser antisemita. Esto es la clara enseñanza bíblica, mis hermanos. Esta es la clara enseñanza bíblica.
¿Qué dice? ¿Cómo ve Jesucristo? En una ocasión Jesucristo le dijo a un montón de los líderes religiosos y no solamente del pueblo judío que decía simplemente por ser descendiente de Abraham, pues somos hijos de Dios. O sea, y el Señor le dijo, mira, Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo a esos judíos? Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Porque el que no está en Cristo es hijo del diablo. El que rechaza a Cristo es hijo del diablo. No puede ser hijo del diablo y pueblo de Dios a la vez. Mire lo que sigue. Venga conmigo a Apocalipsis. Y ya con esto prácticamente terminamos. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 3. 2, versículo 9. Mire lo que él le dice aquí. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna, una iglesia gentil en Asia Menor. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Oiga bien, esto es un contraste tremendo a los charlatanes del evangelio de la prosperidad que dicen que los que están pobres están bajo maldición. Aquí el Señor le dice, yo sé de tu pobreza. Y dice, pero tú realmente eres rico. Y la blasfemia, oiga bien, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A qué se refiere Jesús con esto? ¿Que no eran judíos de sangre? No, eran judíos de sangre, pero rechazaban a Cristo. ¿Y cómo el Señor ve las sinagogas actuales y de su tiempo? Esto no lo estoy diciendo yo. Esto no es que yo tenga ningún sentir contra los judíos, no. El Señor mismo, Jesucristo, a no ser que usted también acuse ahora a Jesucristo de antisemita, les dice sinagoga de Satanás. Porque el que no, Jesucristo dijo claramente, el que no es conmigo, contra mí es. No es. Y aquí yo no estoy hablando de si usted es pentecostal, bautista, católico, romano, no, aquí es estar en Cristo. Montones de evangélicos, montones de católicos romanos que se identifican como cristianos, van camino al infierno porque no han nacido de nuevo. Simplemente tienen una religión exterior y eso no te hace a ti miembro del nuevo pacto ni automáticamente te hace miembro de la iglesia de Cristo. Podrás tener una membresía exterior, enseñar que eres miembro de tal iglesia, te bautizaste en tal iglesia o de la tradición, pero si no has nacido de nuevo, tú no eres parte de la iglesia de Cristo. Por eso es que en Mateo 7 dice que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos grandes cosas. Tenían una gran reputación como cristianos, pero Jesucristo dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9 también. 3:9. Dice, he aquí, le dice aquí a la iglesia de Filadelfia, una iglesia también de Asia Menor, una iglesia mayoritariamente gentil, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Nuevamente, él no está diciendo que mientan en cuanto a su etnia, él no está diciendo que eran como muchos de los que hay en día hoy, que ahora fulanito de tal que es un jíbaro de Puerto Rico, un campesino de Colombia o de donde sea, y ahora dice que tiene raíces hebreas y se hace pasar por un judío, no, porque según mi apellido vengo de tal tribu de Israel y ahora están usando palabras hebreas y todo esto disparate. No, él no se está refiriendo a gente aquí, Jesús se está refiriendo a verdaderos judíos según la sangre. Verdaderos judíos según la sangre, pero él le dice, sino que no lo son. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Cristo no es el que lo es según la sangre, es el espiritual, es el que pertenece al Israel espiritual, al Israel de Dios, en quien es heredero de la promesa. Eso es lo que vemos en todo el Nuevo Testamento, mis hermanos. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Los judíos entendían ciertas promesas del Antiguo Testamento como que un día todos los gentiles se iban a tener que postrar ante ellos cuando viniera el Mesías. Y todavía muchos los creen así. Pero Jesús está aplicando eso al revés. Van a ser los judíos según la carne que rechazan a Cristo los que finalmente se van a tener que postrar delante de la iglesia. Esto lo dice, aquí está la cita, mis hermanos. Apocalipsis
3:9. Esto no son embelecos ni invento mío. Mis hermanos, entonces vemos que no hay razón. ¿Significa esto que uno odia a los judíos? No, tenemos que orar por los judíos. Ahora mismo en este conflicto de Gaza e Israel tenemos que orar por la paz. No es decir, no estoy orando por Jerusalén. Si va a orar por Jerusalén, ore por la iglesia, porque eso es lo que vimos en Gálatas, que la verdadera Jerusalén por la que tenemos que orar es la Jerusalén de arriba, de la cual nosotros pertenecemos, la iglesia de Cristo. O sea, no por la Israel, por la terrenal. Bueno, pues oran para que vengan al conocimiento de Cristo. Oremos por la paz, oremos por nuestros hermanos. Hay palestinos que han venido a Cristo y son pueblo de Dios de verdad, cuando un judío que rechaza a Cristo no lo es, aunque étnicamente lo sea, pero no es pueblo de Dios, mis hermanos. Yo sé que tal vez esto es nuevo para algunos. Algunos ya veo que sé que ya me estarán echando acusaciones antisemitas, este es de la doctrina del reemplazo y todo esto. Yo todito lo he citado aquí por la escritura. Ustedes le di la cita, ustedes búsquenla, vean este video de nuevo y búsquenla, compartan este video porque hay muchos que siguen esta ignorancia. O sea, el pueblo de Dios es la iglesia compuesta de judíos y gentiles. El actual Estado, nación de Israel, no es una teocracia. Una teocracia, ¿sabe qué? Arabia Saudita es una teocracia. Irán es una teocracia. Podemos estar en desacuerdo, obviamente, porque ellos no reconocen a Jesús. Pero son países que los dirige su religión. Y las leyes religiosas son las que rigen el país. Así era el antiguo Israel, o se supone que hubiese sido. El actual Estado de Israel no es una teocracia, es un gobierno secular como es el de Estados Unidos, como es el de Colombia, como es el de Perú, como es cualquier otro. Y los religiosos, la mayoría de Israel no son religiosos. Hay religiosos ortodoxos. Dicho sea de paso, ahora tenemos hasta cristianos que están escuchando las enseñanzas de los rabinos israelíes. Hasta ese punto está llegando la idolatría. Yo espero que este video, hubiese querido hacerlo más corto, pero es que había tanto que cubrir. Todo lo que no he dicho, o sea, en cuanto a datos históricos, como les he dicho, o sea, el actual Israel fue fundado primeramente por judíos que vinieron de Europa, que eran socialistas y muchos de ellos ateos, no eran religiosos. O sea, esto tenemos, ahí vivían por los años y años después, después del año 70 después de Cristo, que se cumple la profecía que Jesucristo dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y que los mismos judíos echaron la maldición porque ellos dijeron que la maldición cayera por la sangre de Cristo sobre ellos y sus hijos, y eso se cumplió en el año 70. Después, en el segundo siglo, nuevamente se rebelan y los pocos que quedaban ahí fueron echados de ahí completamente. Fueron el emperador romano los echó completamente de la tierra, trató de borrar la memoria, le cambió hasta el nombre a Jerusalén, y él quien le pone Palestina, o sea que viene el nombre de lo que eran los antiguos filisteos. O sea, y por siglos después vienen eso fue habitado por árabes y por cristianos. No necesariamente judíos, solamente una minoría judía. Y eso prácticamente hasta fines del siglo XIX y después en el siglo XX. Habían ya estos palestinos, estos árabes viviendo esas tierras, y fueron despojados para dársele a lo que son con el actual Estado de Israel, que se supone que fueran dos estados. Los israelitas sí aceptaron la parte de que ellos hicieron Estado, pero hasta el día de hoy siguen rechazando que los palestinos se hagan Estado. Aquí no se trata de estar de un lado ni de otro. Nosotros como cristianos tenemos que estar a favor de la justicia y orar por salvación por ambos lados. Que no estoy, claro, aquí yo no estoy defendiendo a los terroristas de Hamas. El problema es que no todos los palestinos son terroristas. Y el problema es que la mayoría de los muertos de este conflicto actual son civiles, no son, de hecho, es la guerra que más periodistas y más personas que simplemente están ahí, porque él dirá, no, es que los Hamas usa como escudo a los civiles. Sí, es cierto, pero no a 35,000.
no a más de 35,000, no a los periodistas y a las personas de las ONG que están ahí ayudando, como recientemente estos 3 vehículos que fueron volados, que estaban llevando ahí comida, tenían arriba de sus carros la insignia de lo que ellos representaban, le habían dado las coordenadas al ejército de Israel de que ellos iban a estar en esa ruta llevando alimentos, y aún así los volaron. Y después, un error. Hermano, o sea, como cristianos no podemos estar ciegos. La Biblia dice que no juzguemos según las apariencias, sino juzguemos con justo juicio. Investigue, infórmese, no se deje llevar por todo lo que ve en las noticias, y sobre todo escudriñe su Biblia. Escudriñe su Biblia. Así que sí oramos por la paz. Tenemos que orar por la paz ahí en esa región de Gaza. Tenemos que orar por nuestros hermanos en Cristo, palestinos, cristianos, que no solamente han sido perseguidos y masacrados por los terroristas de Hamas, sino que ahora están siendo bombardeados, dejados sin hogar, expuestos al hambre, porque el gobierno de Israel el ejército está prohibiendo las entradas las ayudas de alimentos. O sea, tenemos que orar, mi hermano, no podemos ser tan ciegos. A mí de verdad me da pena, tristeza ver cristianos con esa ceguera. Estudie su Biblia primeramente y después infórmese mejor históricamente de lo que ha pasado ahí en ese conflicto. ¿Tienen derecho a defenderse? Sí, tienen derecho a defenderse. No tienen derecho a eliminar una etnia completa como están haciendo con los palestinos. Así que informémonos mejor, sobre todo escudriñemos la Escritura. El único pueblo de Dios es los que están en Cristo. Fuera de Cristo no se puede ser pueblo de Dios. O somos hijos de Dios por medio de Cristo, o somos hijos del diablo los que rechazan a Cristo. Y la nación actual, que hay judíos que sí son pueblo de Dios, los que han venido a Cristo, ese remanente del cual habla Pablo en Romanos, ese remanente escogido por gracia, son pueblo de Dios, como los palestinos que han venido a Cristo son pueblo de Dios. El resto de palestinos y de judíos que no están en Cristo no son pueblo de Dios. Pero aunque no sean pueblo de Dios, tenemos que sentir piedad por esta situación, porque son miles y miles de personas que están muriendo sin Cristo y se están yendo directo al infierno. Así que, mis hermanos cristianos evangélicos, estudiemos mejor, informémonos mejor, estudiemos más nuestras Biblias. O sea, nuevamente, oremos por la paz, ¿sí? Y no solamente ahí en Jerusalén, también por el conflicto de Rusia y Ucrania, también hay que orar ahí. Ahí también hay pueblo de Dios. Ore, y dicho sea de paso, ore por el pueblo de Dios perseguido, que está en China comunista, que está en Corea del Norte, que está en las selvas, en las junglas de Colombia, donde esta guerrilla los están masacrando a los pastores a veces. Ore por el pueblo en la India, ore por el pueblo cristiano en Afganistán. Es que yo no veo a nadie en las redes sociales orando por estos hermanos en Cristo. No, oro por Israel. Mi hermano, verdaderamente, estudie más la Escritura, estudiemos más la Escritura, y que Dios en su gracia nos dé sabiduría. Así que espero que esto haya sido edificación. Como te dije, si tienes cualquier preguntita, el propósito de esto no es estar contendiendo. Es simplemente aclarar lo que enseña la Biblia, traer claridad. Así que puedes dejar tu comentario, dime de dónde estás viendo. Hay personas que me han escrito, me dicen que ven desde Colombia, desde Cuba, Nicaragua, aquí mismo en Estados Unidos. Así que déjame saber y comparte este video y ponle un me gusta, porque eso ayuda a que se siga esparciendo más el video. Así que este es tu amigo y hermano Ricky Frontán, quien se despide. La paz de Cristo sea con todos vosotros. Amén.